Los palestinos de la Franja de Gaza están enfrentando un nivel de muerte y destrucción sin paralelo en tiempos recientes. Así lo advirtió hoy el secretario general de la ONU, con un nuevo llamado a parar el horror. Y ese nivel de muerte incluye a 21 niños cuyas vidas se apagaron en los últimos 3 días por hambre. El hambre golpea cada puerta en la Franja de Gaza. La lucha por sobrevivir hace tiempo que no se limita a esquivar las bombas o intentar conciliar el sueño, aunque sea por unas horas, pues la sombra de la guerra no se va. Yusef Al-Safadi es un bebé de apenas 6 semanas que murió por desnutrición, un flagelo que se agrava cada día en el enclave, donde las cajas con leche de fórmula son casi inexistentes. La causa de su fallecimiento fue que presentaba síntomas físicos de deshidratación severa y hambre. Su mamá, a quien la falta de alimento la mantiene con debilidad extrema, no pudo amamantarlo. Por más que quisiera, no logró ayudar a su pequeño. Y como él, más de 20 niños murieron en solo 3 días. En el enclave hay una realidad que ninguno pone en discusión. Todo el mundo tiene hambre, pequeños y grandes. Juro que llevo 4 días sin comer y no aguanto. Mira cómo me tiemblan las manos, no aguantamos. El bloqueo de Israel por tierra, mar y aire para el ingreso de comida y medicinas lleva 18 años. Lo que ha sucedido también es que en estos puntos de distribución las fuerzas israelíes han abierto fuego sobre las masas, diciendo que es por el desorden, porque se sentían amenazadas. En total, en estos puntos de distribución se han convertido en lugares de matanza. Y mientras un alto al fuego con el grupo Hamas parece lejano, se repiten escenas como esta, multitudes desesperadas por un poco de harina. No tenemos ni un bocado de comida, es inexistente. Aquí desde la mañana siguen bebiendo agua. Un hombre de la edad de mi padre o mayor me pidió algo de comer, pero no conseguí nada para mis hijos. Entonces le pregunté, ¿de dónde te doy? Los animales tampoco se salvan del conflicto. Tanto el abandono forzado como los bombardeos están acabando con ellos. Leones, monos y otros sufren desnutrición. Es el caso en un zoológico en el sur de Gaza. El panorama no es alentador ni siquiera para la ONU. No necesitamos mirar más allá del horror en Gaza, con un nivel de muerte y destrucción sin paralelo en los últimos tiempos. Y bajo una eterna espera para el fin de la guerra, desplazados intentan recuperar sus pocas pertenencias, a la vez que la ofensiva israelí entró en otra fase, con tanques militares en la ciudad de Deir al-Balá. El hambre y la desnutrición son un suplicio silencioso y atroz que enfrentan los habitantes de la Franja de Gaza. Y esa, tristemente, es otra forma de castigo y de presión. Y sobre eso nos habla hoy nuestra analista internacional María Teresa Aya. Teresita. Buenas tardes. La situación de hambre en la Franja de Gaza es algo que afecta a todos los que habitan en ese enclave. Les cuento en qué grado. Hay una clasificación hecha por información recogida de 21 ONGs a nivel mundial y la ONU que dice que hay 5 etapas en el hambre y la desnutrición del ser humano. La primera, la etapa normal, no pasa nada. La segunda es una etapa de alerta, cuando se dejan de recibir los nutrientes necesarios por falta de acceso a ciertas comidas. La tercera, la etapa crítica. Aquí estamos hablando de personas que dejan de comer por lo menos una vez al día y que ya no reciben los nutrientes necesarios para su buen desarrollo. La cuarta, la etapa grave o de emergencia, cuando no es que dejen de comer una comida al día, es que solo comen, por lo general, una vez al día. Y ya empezamos a hablar de enfermedades crónicas por cuenta de la desnutrición. Y por último, la etapa catastrófica. Aquí hay daño al cuerpo irreparable por falta de nutrición o muerte por falta de comida. Es una catástrofe. Y en Gaza hay 500.000 personas, el 25% de los habitantes del enclave, que están en esa etapa crítica de catástrofe. Ya no hay vuelta atrás. Crítica está 1 millón o más de personas, el 50% de la gente que habita en el enclave. Y en la fase grave, 500.000. Tenemos a los 2 millones de personas del enclave en una etapa crítica o peor en este momento. Eso es muy grave, como dicen ahí. Malnutrición que afecta sobre todo a niños y a las madres de los niños. Pero no solamente en Gaza, este es un problema que afecta
a África. En estos 4 países hay 40 millones de personas o más en etapa grave o crítica de desnutrición. Y no solo por cuenta de la sequía en esta zona, sino estamos hablando de la franja del Sahel, un lugar donde hay guerra civil todos los días, guerras tribales, mercenarios, guerras políticas que afectan el acceso a la comida, 40 millones de personas en esta etapa crítica. Y en América tenemos Haití, 5.7 millones de personas en etapa crítica de desnutrición o peor. Esto es el 50% de los habitantes de Haití. Y en Afganistán, desde la salida de los americanos hace 4 años, hoy hay 9.5 millones de personas, el 25% del país en etapa crítica de desnutrición. Les cuento, la mayoría en Afganistán son las mujeres. Y es que el mundo ha utilizado el hambre como un instrumento de guerra por siglos, pero hoy, en el siglo XXI, existen toda clase de herramientas en el derecho internacional humanitario y el derecho internacional público para que no pase esto. Usar el hambre como un instrumento de guerra es un crimen de guerra, del cual está acusado Benjamín Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Pero desafortunadamente todavía existen mecanismos y maneras de saltarse al derecho internacional y seguir utilizando el hambre como un instrumento de guerra, algo lamentable.